Hola a todos mis queridos amantes del entretenimiento y de las historias que nos tocan el corazón. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirse en una conversación apasionante que nos transportará a ese mundo mágico de las pantallas, donde las pasiones se encienden y las miradas lo dicen todo. Hoy vamos a hablar de una conexión que para muchos fue un auténtico torbellino de emociones, un romance que traspasó la pantalla y se instaló en nuestros corazones. Si hablo de esa dupla que tantas sonrisas y suspiros provocó, Demet Özdemir y Can Yaman. Han sido muchas las preguntas, los susurros, las especulaciones y sobre todo, el cariño que han demostrado hacia esta pareja. Y es que admitámoslo, cuando dos personas con tanto carisma y química coinciden en un proyecto, es inevitable que la magia suceda, tanto dentro como fuera de las cámaras. Quizás ya tengan una idea de por dónde vamos, pero hoy quiero que profundicemos un poco más en esa relación que para muchos fue sinónimo de mi amor total. Así que si les gusta todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las parejas que nos inspiran y las historias que nos hacen soñar, este vídeo es para ustedes. Y antes de adentrarnos de lleno en esta fascinante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal, así no se perderán ninguna de nuestras aventuras y descubrimientos. Ahora sí, pongámonos cómodos. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman está intrínsecamente ligada a Erkencikus, o pájaro soñador como la conocemos en muchos lugares. ¿Quién no recuerda a Sanem y Can? Esa pareja tan imperfecta pero tan real, tan llena de contrastes, de idas y venidas, de malentendidos y sobre todo, de un amor que a pesar de todo, siempre encontraba la manera de resurgir. Y es que esa química entre Demet y Can no era algo que se pudiera fingir fácilmente. Desde sus primeras escenas juntos, se palpaba una conexión genuina, una chispa que encendió las pantallas y, lo que es más importante, nuestros corazones. Recuerdo perfectamente la expectación que generó su primer encuentro en pantalla. Sanem, la joven soñadora con aspiraciones de escritora, y Can, el exitoso fotógrafo con un pasado turbulento. Sus miradas se cruzaron y a partir de ahí, el mundo de ambos, y el nuestro como espectadores, se transformó por completo. La forma en que se complementaban, la manera en que sus diálogos fluían, la intensidad de sus escenas, todo gritaba realidad. No era solo actuación, era como si estuvieran viviendo cada momento con una pasión desbordante. Y es que cuando dos actores conectan de esta manera, la magia es innegable. La serie, un éxito rotundo, no solo cautivó a Turquía, sino que conquistó audiencias en decenas de países, y gran parte de esa conquista se debió a la electricidad que irradiaba la pareja protagonista. Cada episodio era una montaña rusa de emociones, un vaivén entre la frustración y la euforia, todo ello alimentado por la química palpable entre Demet y Can. Pero claro, cuando la química es tan fuerte en la ficción, es natural que los fans comiencen a preguntarse, ¿y en la vida real, Y aquí es donde la historia de Demet y Can se vuelve aún más interesante. Poco a poco los rumores comenzaron a circular. Pequeños detalles, miradas cómplices en entrevistas, comentarios en redes sociales, gestos que parecían confirmar lo que muchos deseábamos ver. No era solo el mi amor total en la pantalla, sino la posibilidad de que ese sentimiento trascendiera los estudios de grabación. Los seguidores, ávidos de detalles, analizaban cada fotografía, cada publicación, cada interacción pública de los actores. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y esperanzas. Se compartían fragmentos de entrevistas donde ambos se elogiaban mutuamente, se especulaba sobre encuentros privados y se alimentaba la ilusión de un romance fuera de cámaras. Y así fue. Lo que empezó como especulación, se convirtió en una relación confirmada, para alegría de muchos de sus seguidores. Verlos juntos fuera de los focos en eventos, o incluso en sus redes sociales compartiendo momentos de su vida cotidiana, era como ver a nuestros personajes favoritos de Erkencikus haber encontrado su felices para siempre. Había una naturalidad, una complicidad que confirmaba esa conexión especial que habíamos presenciado en la serie. Demet deslumbraba con su dulzura y carisma, mientras que Can emanaba esa energía vibrante y seductora. Juntos formaban una pareja que irradiaba felicidad y un amor palpable. Las imágenes de ellos paseando de la mano, disfrutando de momentos de ocio o asistiendo a eventos juntos, se volvieron virales, solidificando su estatus como una de las parejas más queridas del momento. La prensa se volcó en ellos, dedicando innumerables artículos a cada aparición pública, analizando sus gestos y anticipando cada posible desarrollo de su romance.
Se hablaba de viajes juntos, de apoyo mutuo en sus carreras, de planes de futuro. Eran la pareja del momento y no era para menos. Su popularidad, que ya era alta, se disparó aún más al confirmarse su relación. Demet, conocida por su talento y su dulzura, y Can, que se había convertido en un ídolo de masas, juntos eran una fuerza imparable. La prensa los seguía de cerca, y sus fans celebraban cada pequeña noticia sobre ellos como si fuera propia. Era en muchos sentidos un mi amor total que se vivía a diario, una fantasía hecha realidad para muchos de sus admiradores. Los rumores iniciales se transformaron en confirmaciones, y la pareja se convirtió en el foco de atención mediática, tanto en Turquía como internacionalmente. Cada aparición conjunta era un evento, y cada declaración pública era analizada con lupa. La proyección internacional de ambos actores se vio catapultada por esta relación, abriendo puertas a nuevos proyectos y consolidando su fama a nivel global. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las cosas a veces toman giros inesperados. Y como suele suceder en este tipo de historias, el amor, a pesar de su intensidad y de la aparente solidez, puede enfrentar desafíos. La relación de Demet y Can no estuvo exenta de altibajos y, finalmente, tras un periodo de tiempo, anunciaron su separación. La noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores, que se habían ilusionado con la idea de un futuro juntos para la pareja. Las redes sociales, que habían sido el epicentro de la celebración de su amor, se inundaron ahora de mensajes de tristeza y desilusión. Y aquí es donde entra la parte de no suerte o quizás, la cruda realidad de que no todas las historias de amor de cuento de hadas tienen un final eterno. A pesar de la intensidad de su conexión, de la pasión que compartían y del profundo cariño que se tenían, las circunstancias de la vida, las presiones de la fama, o simplemente caminos que toman direcciones diferentes, llevaron a su separación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en su relación, que habían soñado con verlos juntos por mucho tiempo. La naturaleza pública de su relación hizo que su ruptura fuera aún más notoria y comentada. Los medios especularon sobre las razones, mientras que los fans debatían y lamentaban el fin de lo que consideraban una pareja ideal. Es importante recordar que detrás de las cámaras, Demet y Can son personas reales con sus propias vidas, sus propias batallas y sus propias decisiones. Y aunque nos duela como fans cuando una relación tan querida llega a su fin, debemos respetar su privacidad y sus elecciones. Su tiempo juntos fue un capítulo hermoso, un momento de conexión profunda que dejó una huella imborrable en la historia del entretenimiento y en el corazón de sus seguidores. La intensidad de su amor fue un reflejo de la magia que crearon en Erkencikus, y esa magia, a pesar de la separación, perdura en la memoria de quienes disfrutaron de su historia. La madurez con la que ambos gestionaron su ruptura, manteniendo el respeto mutuo y evitando enfrentamientos públicos, también fue digna de admiración, demostrando el cariño y la consideración que se guardaban. Quizás algunos se pregunten por qué si la relación terminó hablamos de mi amor total. Y la respuesta es simple, porque durante el tiempo que estuvieron juntos, esa fue la sensación que transmitieron. Fue un amor visible, apasionado, que inspiró a muchos. Las fotos juntos, las entrevistas donde se dedicaban palabras de admiración, los momentos que compartieron públicamente, todo ello alimentó la idea de un amor verdadero y completo. Y aunque hoy sus caminos se hayan separado, la intensidad de lo que vivieron y compartieron es innegable. El concepto de mi amor total no siempre implica una eternidad, sino la profundidad y la entrega con la que se vive un amor en un momento dado. Pensemos en ello como en una película que termina. La trama tuvo su clímax, sus momentos de tensión, su resolución. Y aunque el final no sea el que esperábamos, la experiencia, las emociones que nos hizo sentir, todo ello permanece. Lo mismo sucede con la relación de Demet y Can. Fue un periodo intenso, lleno de amor, de pasión, de conexión. Y aunque la historia haya llegado a su fin, el recuerdo de ese mi amor total que compartieron, y que nosotros como espectadores compartimos con ellos, seguirá presente. La huella que dejaron en la memoria colectiva es la de una pareja que vivió su amor con intensidad y autenticidad, dejando una marca imborrable en la cultura popular y en los corazones de sus seguidores. Es fundamental recordar también el impacto que tuvieron juntos en sus carreras. La serie Erkencikus se convirtió en un fenómeno mundial gracias en gran parte a la química entre sus protagonistas. Abrieron puertas, impulsaron sus trayectorias y se ganaron un lugar especial en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Y esa energía que transmitían, esa conexión, fue la chi.
Spa que encendió la llama de su éxito. El fenómeno Candem trascendió las fronteras, convirtiéndolos en embajadores de la televisión turca a nivel internacional. Las oportunidades laborales posteriores para ambos actores son un testimonio del impulso que esta relación y la serie les otorgaron, consolidando su posición en la industria del entretenimiento. Ahora, al reflexionar sobre su relación, podemos verla desde diferentes ángulos. Por un lado, está la admiración por la intensidad y la belleza de ese amor que vivimos a través de las pantallas y de sus apariciones públicas. Por otro está la aceptación de que en la vida real, las cosas no siempre siguen el guión perfecto que nos gustaría. Y esa es también una lección valiosa, ¿no creen? Que el amor es complejo, que las relaciones evolucionan y que a veces, incluso el mi amor total, puede tener un punto final. La vida real rara vez se parece a las tramas de las telenovelas, y aprender a aceptar esta realidad es parte del crecimiento, tanto para los artistas como para sus admiradores. Pero, ¿qué nos queda a nosotros como espectadores? Nos queda la admiración por dos talentosos artistas que supieron crear una conexión tan especial. Nos queda el recuerdo de una pareja que nos hizo soñar, que nos inspiró y que nos demostró que la química puede ser verdaderamente mágica. Y nos queda la esperanza de que ambos encuentren la felicidad en sus caminos individuales. La capacidad de Demet y Can para cautivar a la audiencia y generar tanta empatía es un testimonio de su talento innato. Su legado conjunto reside no solo en los recuerdos románticos, sino también en el impacto duradero que tuvieron en la industria y en la inspiración que brindaron a miles de personas. A pesar de que su historia de amor no haya tenido el felices para siempre que muchos esperábamos, no podemos negar la fuerza y la belleza de lo que vivieron. Demet Özdemir y Can Yaman nos regalaron momentos inolvidables, tanto en la ficción como en la vida real. Nos mostraron que el amor puede ser un torbellino de emociones, una fuerza poderosa que nos transforma y nos inspira. Y aunque hoy sus caminos se hayan separado, el eco de ese mi amor total sigue resonando en nuestros corazones y en la memoria de todos los que fuimos testigos de su historia. La esencia de su conexión, la chispa que encendieron, perdura como un hermoso recuerdo, un capítulo dorado en la narrativa del entretenimiento. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje por la intensa y apasionante historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos recordado la magia que crearon, la conexión que cautivó a millones y la realidad de que a veces el amor, por muy total que sea, no siempre encuentra su camino eterno. Pero lo importante es que nos regalaron momentos que atesoraremos siempre. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja. ¿Fueron fans de su relación? ¿Qué es lo que más recuerdan de ellos juntos? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y dialogar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran ** me gusta **, que me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también aman el mundo del espectáculo y por supuesto, si aún no lo han hecho, **, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. **, nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos.